Ay, perdón. No es la diapositiva, perdón. Eh, ahí está. Sí, eh, ahora sí. Bien, bien, amigos. Bienvenidos a nuestra clase el día de hoy. Esta es la penúltima clase de nuestro curso y pues doy gracias a Dios por estas horas que tenemos juntos. Son cursos breves aquí en Academia Cristo, pero esperamos que sean de mucho provecho para ustedes. Oye, estamos ya con el hábito 4, que es orar por otros y orar con otros. El tema que habló el pastor en el video que les hemos compartido, ¿verdad? Pues bien, antes de comenzar o para comenzar bien, siempre es bueno eh, invocar, invocar al nombre del Señor que nos guíe en la clase, ¿sí? Ok, oremos. Padre Celestial, te pedimos que nos abras el corazón, los corazones para pues para que nosotros nos amemos aquí en el grupo. Y Señor, vamos a hablar en esta clase de la oración, pero de la oración como no solamente para orar en lo personal, pero también oración para bendecir a otras personas, orar por ellos, orar con ellos y ver que nosotros también podemos utilizar la oración como un instrumento de servicio, de evangelismo y sí, para apoyar a otros y dar un testimonio de la buena relación que tenemos contigo, Padre Celestial, que ya nos has dado acceso libre a tu trono de gracia y ese sí, eso es una gran bendición, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, amigos, pues hoy vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas 11. Vamos a hablar de ese hábito, el hábito 4, que habla de la oración. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a analizar unas oraciones em, de Pablo en sus cartas. Bueno, amigos, según el video que les encargamos, el video de la tarea, ¿cuáles son unas bendiciones que vienen con orar por los demás, orar con los demás? Em, o sea, ¿qué tiene de bueno eso de este hábito que vamos a hablar hoy? ¿De qué forma es una bendición para otros? Bien, bien, amigos. Vamos a ver qué opinan ustedes, qué escucharon en el video. Le damos la palabra primero a nuestro señor Luis, nuestro compañero Luis. ¿Cómo estás, Luis? Eh, Buenos días nuevamente, pastor y hermanos. Bueno, lo que yo puedo sacar aquí de cómo Jesús enseña a orar es, pues hay muchos beneficios. El primer beneficio que es el Señor nos enseña a alabar a Dios, porque toda oración se debe comenzar alabando al Señor. Y el otro beneficio que también que se puede ver ahí, que si nosotros oramos puede venir el reino de Dios a nuestro corazón y nosotros podemos hacer la voluntad del Padre que nos pide. Y también Dios nos puede proveer del pan. Claro que Dios es bueno, aunque nosotros no lo merezcamos, nos da el pan, pero también y también aquí nosotros podremos perdonar con facilidad cuando nosotros oramos. No sé si me escucha. Claro que sí, le estamos escuchando muy bien, Luis. Por eso digo, porque, ejemplo, cuando nosotros oramos, podemos perdonar
con facilidad, porque esto me recuerda que estaba haciendo un estudio sobre el hijo, el padre que le perdonó al hijo pródigo. ¿Por qué le perdonó? Porque él sí era un hombre justo, porque estaba lleno el corazón tenía lleno de amor y por eso él pudo perdonar, porque yo seguramente pienso que ese padre oraba al Señor. Entonces, cuando nosotros estamos este, nosotros pidiendo que dice, perdónanos por nuestros pecados, sabemos que el Señor nos perdona, entonces así como Él nos perdona, nosotros también podemos perdonar. Y Ujú, también el beneficio que tiene para otros cuando nosotros oramos, pues también contesta sus necesidades, porque yo tengo un ejemplo, o sea, un testimonio, por decir, cuando un día una familia me invitó a orar, porque justo una hija de esta familia había estado operada, pero no salía de la coma. Ya ujú, los doctores se empezaron a preocupar, ¿por qué? Porque supuestamente ya tenía que reaccionar y no salía y no salía. Entonces ellos me llamaron, oramos ahí y a los 15 minutos nos llamaron a avisar que despertaba, pero los doctores no sabían, o sea, dice que la muchacha estaba como que si fuera sana, ujú. como que si no hubiera pasado por la operación. Entonces eso es cuando nosotros oramos por ellos también. Dios contesta las necesidades, las peticiones por nuestra fe. Ese sería mi aporte. Ujú, ujú. Muy bien, Luis. Tocó mucho tema importante de que la oración en sí es una forma de adorar. ¿En qué sentido? Pues solo vamos a orar a alguien que, si oramos a Dios, lo estamos reconociendo como poderoso, como bondadoso, como un Dios que está atento a nosotros y nuestras necesidades. O sea, Dios es digno de recibir nuestra adoración y oración. Bueno, tocó mucho otro tema el de perdonar, es una forma de estar atento a las necesidades nosotros, pero también mostrar que Dios está atento a las necesidades de los demás. em, Pedir que el reino de Dios, que Dios reine en nuestros corazones. Bueno, muchas otras cosas mencionó Luis. Excelente. Clara, ¿cómo ve usted el tema de los beneficios de orar por otros y con otros? Como de decirle a alguien, ¿puedo orar por usted o puedo orar con usted en ese momento? Cualquier de los dos. Clara. Pastor, bueno, yo pienso, buenos días de nuevo a los que no había saludado. Eh, yo pienso, Pastor, pues es lo que yo siento, que me mantiene comunicada con Él, me mantiene en comunión con Dios. Um, yo siento muchas cosas, me imagino que todos, cuando estamos orando, estamos en contacto directo con Él y yo creo que esa es la parte más importante, interceder por los demás, interceder por otras personas, porque ya sabemos que definitivamente Dios nos escucha aquí o donde estemos, a la hora que sea y como sea. Seamos obedientes o no, siempre Él está. Y cuando oramos con Él, le hablamos directamente a Él, yo creo que esa es la mejor solución de nuestras vidas. Yo tengo una pregunta, pastor. Y bueno, no sé, de pronto el señor Sergio también me podría decir, ustedes, yo considero, yo creo que mi relación con Dios, mi comunión con Dios ha hecho fortalecer la fe que yo le tengo a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Pero un pastor me dijo en un momento que la oración no hacía crecer la fe. ¿Qué me dice usted de eso? Y usted, señor Sergio, también me podrían decir algo, por favor. Sí, bueno, doy una respuesta breve y luego le damos la palabra a Sergio porque levantó la mano. Em, Mire, yo creo que tal vez no con, no sé, el contexto, digamos, de la conversación con el pastor. Tal vez él se refería como a los que hay mucha gente que le habla a Dios, pero nunca le escucha. O sea, es una comunicación de un solo sentido. Eso no, ese tipo de comunicación, ese tipo de oración
pues no conviene, porque es, bueno, yo te hablo a ti, Dios, pero si tú me llamas, me hablas a mí, no te voy a escuchar. Recién hoy Mm. estuve leyendo Salmo 81 y Dios dice, si solo me escuchara mi pueblo. Ah, si solo me escuchara mi pueblo, no saben las cosas que yo haría por ellos, pero no me escuchan. Yo creo que a eso se refiere. Ese tipo de relación no se va a fortalecer el fe. Pero sí, Clara, eh, o sea, la oración es nosotros hablando a Dios, pero Dios nos fortalece y nos habla mediante su palabra, claro que sí. Pero sí, es comunicación de doble sentido, por decir. Tal vez a eso se refiere el pastor, pero no, no sé, no como, pero así eh, pero claro que sí, Dios quiere que oremos y ejerciendo esos músculos espirituales, claro que van a crecer, se van a fortalecer, es como ir al gimnasio espiritual, pero también la oración y estar en la palabra van de la mano. De lo contrario, Exacto, va a haber un problema, ¿verdad? pienso yo, porque él Mm. dijo, no, lo único que te va a hacer crecer tu fe es leer la Biblia. Ah, Y bueno. la oración hace es comunicarte con él, tener esa comunión con él. Y yo digo, bueno, pero es que una cosa con la otra, o sea, ellas tienen que trabajar, engranar juntas para poder. Eso. Así pensé yo, pero dije, bueno, de pronto estoy equivocada, no sé. Entonces, preguntarle a los que verdaderamente saben cómo es que funciona esto. No, Yo no, solo he sentido, mm, solo siento, pero no sé cómo funciona realmente. no, Entonces, sí, yo creo que lo último que dijo usted sería, es lo que quiere Dios con nosotros, es que le Ah, escuchemos y Él quiere escuchar de nosotros. Eso sí, es la oh, relación que Dios quiere. Gracias, gracias. Clara. Pablo, yo voy a estar velando eso. Tú vas a estar... Sergio, adelante. Buen día. ¿Cómo está? Buenos días, Joel. Bueno, uno de los, según la pregunta en el video, una de las bendiciones de orar por y con los demás es el hecho de que cuando estás orando por la persona y por su situación, hay la posibilidad de que la persona abra su corazón. Tú lo conectamos con Dios mismo compartiendo la palabra de que Dios puede obrar, no está solo, Dios cuida, Dios fortalece, Dios está interesado en él y sus necesidades. Entonces la persona se hace sensible y abre su corazón. Y es cuando nosotros compartimos el mensaje del hecho de que no solo Dios está interesado en ti para responder por tus necesidades, sino está interesado en ti también para salvar y rescatar tu alma, darte un nuevo sentido, una vida nueva en Cristo Jesús. Esa es una de las bendiciones que nosotros experimentamos en nuestro ministerio, en nuestro diario vivir. Y realmente es una bendición. Por otro lado, no sé si tengo tu permiso para poder compartir con Clara algo. Y claro, claro que sí, Sergio. Adelante. Esto fue a la pregunta de eh, si la oración fortalece tu fe. Creo que eso fue la pregunta, ¿verdad? Adelante, adelante, Sí, Sergio. sí creo que era de si tu oración hace crecer tu fe. Eso. Bueno, como un acto mágico, no. Pero sí hay una identidad muy grande cuando nosotros con oración ferviente y fe inquebrantable oramos por alguien, intercedemos delante del Señor en el nombre de Jesucristo por alguien, y cuando Dios envía la respuesta, por supuesto que nuestra fe, yo no sé si crezca, pero de que se fortalece y sí creo que crece en el sentido de que aumenta. Tal vez cambiar la palabra aumentar por crecer, aumenta nuestra fe y nuestra confianza en el Señor porque vemos cómo Dios está obrando, vemos cómo Dios está respondiendo. En mi experiencia personal, por supuesto que es un gozo y los discípulos dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Ujú. Y entonces, ¿cómo la va a aumentar? Cuando nosotros vemos cómo Dios está operando, ¿sí? A través de nuestra fe. Es una convicción firme de decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos por la necesidad, por la salvación, por la enfermedad de esta persona.
Cuando Dios responde, ¿sí? Que Él lo hará en su absoluta soberanía, por supuesto, porque es Él, ¿sí? Pero nuestro trabajo es, en el nombre de Jesucristo, ir al Padre para que aquella persona reciba de parte de Dios lo que Dios tiene para ello. Cuando el milagro sucede, cuando alguien oró por mí y al tiempo yo acepté a Jesucristo, me imagino que la persona que estuvo orando por mí aumentó su fe cuando vio que yo estaba entregando mi vida a Cristo Jesús. No sé si crezca. ¿De que aumenta? Sí, aumenta, por supuesto, porque la experiencia la vivimos, como el Señor nos usa y logra la transformación de las personas. Sí se aumenta y se fortalece y mi convicción en el Señor Jesucristo sigue creciendo. Gracias, pastor, por la oportunidad. Ujú, Qué bello. ujú. Muchísimas gracias a los dos. Sí, sí, excelente, Sergio. O sea, en la oración, obvio, es bueno orarle a Dios y pedir, Dios, aumenta en mi fe, quiero que crezca mi fe y Dios nos responde y nos responde en su palabra, Dios obra en nuestras vidas de muchas formas y eso sí, Dios hace que crezca esa fe. Entonces, muy bien, gracias Sergio, gracias Clara. Diego, adelante, no hemos escuchado de usted, buen día. Buenos días. Buen día. Pues, pastor, ¿me escuchan? Sí, sí, todo bien. Eh, Pastor, pues desde mi punto de vista, en la historia que está acá en Lucas 11 versículos del 6 en adelante, habla sobre la intercesión de una persona que va y toca la puerta por otra persona que tiene una necesidad en el momento, que quizás de pronto no tiene alimentos, no tiene algo para comer porque viene de un viaje muy largo. Eh, yo veo desde ese punto de vista que el Señor actúa así de esa manera. O sea, nosotros intercedemos por esa persona y nosotros vemos el milagro en esa persona. De tanto de nuestra insistencia, porque pues toca también con insistencia orar frecuentemente, eso ayuda también a fortalecer nuestra fe. Lo que decía el hermano Sergio, o sea, nosotros vemos el milagro en otras personas y nuestra fe comienza a fortalecerse un poco más. Nuestra confianza para nosotros orar y pues ver las respuestas, vamos adquiriendo más confianza día tras día. Eh, en el sentido del ámbito de la intercesión, yo siento que me he fortalecido en ese sentido, porque antes yo pedía para mí. Pues yo sí, yo veía ciertas cosas que sucedían en mí, pero pues yo no le ponía cuidado a eso. Pero ya de tanta insistencia y en intercesión por otras personas a las cuales han llegado pues al lugar donde el Señor me colocó, o sea, he visto la fe, o sea, que se ha fortalecido en mí. O sea, he visto la confianza que tengo día tras día cada vez que intercedo por otra persona. Y mi fe ha crecido un poco más. Eso era lo que les quería compartir. Dios les bendiga. Sí, gracias, Diego. Cierto, ¿verdad? Que a veces nuestras oraciones pueden llegar a ser muy egoístas. Solamente estamos orando, pensando en lo nuestro, pero como dice Diego, es también es una forma desinteresada, ¿verdad? De orar, orar por los otros. Es como, pues sí, amar a Dios con todo, pero también amar al prójimo, como a ti mismo. Pues ¿oras por tus propias necesidades? Espero que sí, pues, pero también vamos a orar por las necesidades de los demás. Eso es amar al prójimo, ¿verdad? O sea, esto de amar al prójimo es una forma perdón, de orar por el prójimo es una forma de amar al prójimo. Amigos, pues mientras vivimos como discípulos, queremos orar para que Dios obre en ellos y a través de su palabra y que abra, como mencionó uno de ustedes, de Dios ensuaviza el corazón y puede abrir una puerta para ya compartir el evangelio. A veces uno no está listo todavía para escuchar el evangelio, pero a veces una oración puede, digamos, dejar un tono espiritual en la conversación y puede hasta tranquilizar a una persona y a crear una confianza entre usted y la persona.
para que se pueda compartir el evangelio, ¿ok? Igual, mientras oramos, ¿sabían ustedes que mientras oramos podemos compartir el evangelio? Por ejemplo, si yo estoy orando y yo digo, Padre Dios, te alabo porque tú eres un Dios que todo lo sabe, todo lo perdona y a todos, todos nosotros nos ama Dios. Bueno, mientras oro así, estoy predicando a la vez, ¿verdad? Estoy enseñando, estoy dando testimonio de quién es Dios o sea, puedes evangelizar durante la oración en cierta forma, ¿verdad? Y suele ser muy bien recibida la oración. Son muy pocos que te van a decir, no, no quiero que ores por mí, no, no quiero saber nada de... No, muchos, hasta un ateo a veces, que si lo pueden creer, un ateo estaría dispuesto a escuchar una oración, que nosotros oremos por la persona. Es muy interesante, pero bueno, orar también es ser un ejemplo de como el hábito de un discípulo para aquellos que son nuevos en la fe. Si los nuevos en la fe nos ven orando por otros, ellos también van a ver ese ejemplo. José Melquiades, adelante. Hola, buenos días, Dios los bendiga. Sí, estaba escuchando ese comentario de la fe, de orar por los demás, con los demás. Ujú, ujú. Sí, este es lo que considero que es lo que lo identifica. La oración es lo que nos pone de frente con el Señor, la que nos orienta, digamos, lo que yo estoy pensando, la que nos orienta como amigos para hablar con el Señor. Y la que nos permite acercarnos a Dios y expresarle el sentir para conocer qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y estaba viendo aquí en el libro de Daniel, capítulo 9, verso, verso 3 dice, y volví mi rostro al Señor Dios buscándole en oración y ruego y ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y le hice estas confesiones. Cuando dice estas confesiones, uno como se solidariza, se siente en confianza con Dios, hablamos con él, ponemos nuestras cargas y eso nos hace, siento que me hace ser más amigo de Dios y crecer en fe. Dios le bendiga. Gracias, gracias, José. Sí, sí, muy bien. Crea una conexión con Dios, pero también con la persona con quien estamos orando. Excelente. Muy bien, José. Y buen ejemplo. Daniel es un buen ejemplo de la oración. Bien. Bueno, amigos, vamos a nuestras Biblias. Lucas 11, 1 a 13. Lucas 11, 1 a 13. Ok. Lucas 11, 1 a 13. Mejor comparto el texto aquí para que si alguien no tiene Biblia en mano, aquí puedes seguirnos. Luis, perdón, Luis quería hacer una preguntita. Vi su chat. Luis, adelante. Luis Oscar, Eh, díganos. sí, sí, pastor, lo que pasa que verá como usted sabe, yo tengo mi canal, ¿verdad? Y hago oraciones en vivo, pero entonces yo cuando estoy haciendo las oraciones para empezar cualquier oración, entonces yo le invito, pues yo le digo, no importa si usted es católico y bueno, sí, lo importante es que venga y ore, la fe es la que obra, nosotros no ofendemos ni nada, pero alguien había escuchado, es un pastor, entonces me llamó la atención y me dijo que no, que usted cómo va a invitar a los católicos para que vengan a orar. En esa parte me dejó confundido, o sea, no sé si yo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque incluso nuestro Señor Jesucristo cuando oraba, pues él no estaba preguntando, ¿no? Entonces era mi respuesta, pero este pastor dice que está mal, que uno no se debe invitar a la gente que no sea, que si es católica, pues yo digo, pero si nosotros estamos aquí compartiendo la palabra, no estamos para insultar ni debatir de la palabra, es una oración y esa oración puede tocar a la gente que se haga
que verdaderamente que abra el corazón, porque cuando yo estoy compartiendo, yo le digo, ejemplo, yo no le obligo, la palabra no es obligada, el único que nosotros oramos, compartimos la palabra y el que convence de todo es el Espíritu Santo. Entonces, este pastor me llamó la atención, pues a decir que no invitara, pero en eso yo me quedé confundido, si estoy haciendo mal o estoy haciendo bien. No sé si puede darme su opinión así rapidito. Sí, sí, gracias, Luis. Pues digamos que una respuesta rapidita sería cuando nosotros estamos guiando un servicio, una oración, una clase, algo medio público, todos son bienvenidos, ¿verdad? No, nunca vamos a decirle a nadie, no, no puedes venir a escuchar la palabra, o no, no voy a orar por tal o tal persona porque tú no eres. O sea, yo digo que Luis, sí, usted está haciendo bien en invitar a todos, porque así va a estar obrando Dios en ellos si usted les está predicando, y si ellos están interesados en la palabra, si ellos están interesados en la predicación, la enseñanza de la palabra, y si perdón, si ellos quieren acompañarlo en la oración, pues sí, claro que sí. Y eso pongo en categoría, o sea, no importa que si son católicos o alguna otra iglesia. Yo pongo, los católicos, amigos, son, lo que es una iglesia cristiana, pero errada en muchas enseñanzas, es lo que es, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ponemos a cualquier iglesia que están error, digamos, en muchas enseñanzas, en algunas enseñanzas, pues si alguien, por ejemplo, llega a Academia de Cristo, no voy a decir, tú no puedes, aquí en el discipulado es abierto al público, pues puede venir a aprender y orar, voy a orar con ustedes, pues claro. Ahora, si alguien tiene otras doctrinas, otra fe, tal vez lo que no voy a hacer, Luis, es invitar a la persona a guiar, a ser el líder todavía, porque pues, la persona tal vez todavía no tiene, digamos, no está bien instruida la persona en la palabra, pero orar por la persona y con la persona, pues está bien. Pero tal vez no es el momento todavía de decir, ahora te toca a ti guiar la oración, porque quién sabe, tal vez la persona va a empezar a orar a María o algo y, ok, no concuerdo con eso, no. Así que debe ser la Ya, persona. gracias, pastor. Eso sería la diferencia. Entonces, que podemos orar por ellos, con ellos, que pueden presenciar su canal en YouTube, pues claro que sí. Pero tal vez usted no va a decir, ahora tal persona de la Iglesia Católica, de la Iglesia X, ahora va a guiar en mi canal hoy. No, eso sería la diferencia. Em, Ya, gracias, pastor. no, no, Gracias. a usted. Ay, perdón, había varias manos. Ahora mismo veo a Jonathan. Jonathan, adelante. Buen Buen día, día, ¿qué tal? Jonathan. ¿Cómo está, señor? Bien. Bueno, profesor, yo quería hacer unos comentarios acerca de la oración, si me lo permite. Claro, claro. Eh, bueno, por ahí lo que veo en la palabra de Dios, que hay dos formas, corríjame, profesor, por cualquier cosa, pero hay dos formas, prescriptiva y descriptiva, que está escrita de esas dos formas la Biblia. ¿Vamos bien? ¿Quiere definir los términos por si alguien, por quien? Buenísimo. Ujú, Descriptiva es cuando Dios ordena, lo digo así bien resumido. ujú, Y prescriptiva es cuando hay una descripción de un hecho, un suceso, o una historia, ¿se entiende? ujú, Eh, Ahora, en cuanto a la oración, Dios en parte de la escritura es descriptiva, ujú, porque Dios ordena, manda a orar. Por ejemplo, hay versículos en los evangelios que dice, orad para que no entréis en tentación. Eh, por ejemplo, bueno, esto, lo del Padre Nuestro, es una enseñanza de Jesús. Dios ujú, está enseñando. sí. Y después,
descriptiva, la oración descriptiva es cuando no sé, vemos historia en Hechos que se juntaron y oraron y vino el Espíritu Santo, o Pablo mismo oraba y la iglesia oraba. Eso Ujú, pues está describiendo cómo personas oraban. Y ujú, eso a mí me ayudó mucho a entender le- de lo que es la oración o otras cosas de la escritura. ujú, Bien. Digo, en cuanto a esa oración descriptiva, me gusta ver que hace poco compartimos eh, ahí la historia y la conversión de Pablo. Cuando Pablo, no en este curso, en el otro me parece, ujú. en el de, ¿en cuál era? ¿Cómo? Ya me olvidé. El anterior. Clara, vos estuviste conmigo, ¿puede ser? Bueno, Sergio también estuvo. No, Sí, era el del... iglesia cristiana puede ser, o en otra. Ese. Bueno, ahí que Iglesia No, no me Cristiana. acuerdo. Sí, Iglesia Cristiana. Y bueno, ahí está Pablo, que estaba ciego. Entonces Ananías tiene una visión y le dice Jesús a Ananías, ve que Pablo ora. Y eso me llamó la atención, porque Pablo sabemos quién es Pablo, los estudios que Pablo tenía, la capacidad que Pablo tenía, que era maestro, instruido a los pies de Gamaliel, pero dice que Pablo ora, o sea, que Pablo nunca oró en su vida, pero dice que ahora Pablo ora. Eso me gustó. Digo que lo importancia de orar bien también, o de orar desde una actitud del corazón. Porque viste, los fariseos oraban, pero no deja de ser esas oraciones repetitivas eh, o poniendo ellos en primer lugar. Y Pablo tal vez muchas veces oró religiosamente, por así decirlo, pero dice que Pablo ahora ora. Y bueno, eso es lo importante de la oración, que, que realmente oremos conforme a la voluntad de Dios. Si bien hay un montón de cosas que uno puede decir o pedir, y sabemos que, viste, el que pide, se le va a dar, el que busca, hallará, y el que insiste va a conseguir, pues está en la palabra de Dios, pero también Mm, la palabra de Dios dice que pidamos conforme a su voluntad. sí. Eh, Después, se me pasó, voy a compartir otra cosita. Eh, y otra cosa de la oración, lo importante de la oración, que todos somos fruto de las oraciones. ¿Por qué estamos acá nosotros? Porque alguien oró por nosotros. Y yo creo que, que es muy importante y muy valioso la oración, como una pata de una mesa, ¿viste? Si alguien le saca la pata a la mesa, se cae. O sea, en la vida cristiana, la oración es una parte fundamental de nuestra vida. Es decir, una vez escuché que decía un predicador, que ni me acuerdo quién era, no lo vamos a mandar al frente, pero como título de su predicación decía, el cristiano que no ora está muerto. Y claro, porque la oración es parte de nuestra vida, es parte de lo que somos como cristianos, es parte de lo que nos identifica y de lo que nos acerca a Dios, un poco todo lo que compartían los hermanos. Solamente comparto esto como para complementar lo que dijo Sergio, Clara, y lo compartían los hermanos. Ujú. Así es, así es. O sea, como nos decía Jonathan, hay versos prescriptivos de sí, hagan esto, oren así, oren, ok, oren en tal situación, oren de tal forma, con tal fin. em, pero también hay muchos versos descriptivos, lo que hicieron en la iglesia primitiva. Y, o sea, hay mucha libertad entonces en Cristo, libertad en Cristo de cómo orar y de qué palabras
Bueno, ese es el tema de oración en general. Sí, se habla mucho en un curso que se llama Sacramento y la oración. Muy lindo el curso. Pero sí, bueno, muy buen aporte, Jonathan. Diego, Hola. sí. Y pues, pastor, yo les iba a contar un testimonio rápido, no me demoro mucho de lo que pues me sucedió el día de ayer. Hace como unos 3 meses, el Señor pues me colocó en el corazón orar por una persona. Es un chico que vive por acá cerca donde yo trabajo. El chico pues consume droga, duerme en las calles, bueno, tiene una vida bastante difícil. El Señor pues me lo colocó en el corazón. Yo estaba orando por él, le estaba insistiendo y pues como dice el versículo de Lucas 11 versículo 8, y cuando uno insiste y toca la puerta constantemente y busca y busca y busca, el Señor da la respuesta, ¿no es cierto? Y precisamente ayer que yo estaba ya en el lugar donde yo trabajo, y me encontré nuevamente ese chico. Y el chico pues se me acercó, pues dijo, uy, Diego, tal cosa, y se puso a llorar. Pues yo le invité, pues yo le dije, si quiere vamos allí a un lugar más privado, hablamos, charlamos. Yo le compartí este versículo donde dice, ¿tú qué crees que yo no puedo arrebatar un tizón y arrebatarlo del fuego y colocarlo a mi servicio, pequeña Israel? Y yo le compartí esa parte a él sobre que él era ese tizón arrebatado del fuego y se quedó mirándome y me dijo, uy, dijo, yo no sabía que el Señor pensaba así de esa manera de mí. Y ese chico se fue desde el momento en que hicimos la oración, comenzamos a interceder por él, yo vi los resultados de la oración. La oración de insistencia es muy fundamental en la vida cristiana. Y lo que estaba diciendo el hermano, eh, un cristiano que no ora está muerto. Bueno, acá nosotros tenemos otro dicho. Tenemos un dicho que el que no ora, el diablo se lo devora. Nosotros creemos acá, pues en la congregación, que la oración de intercesión es fundamental y nosotros tenemos que tener una vida de oración. Pues una cosa es orar en las mañanas de agradecimiento, otra cosa es orar, pero la vida de oración es una continua conexión con el Padre. Creo yo que es fundamental en nuestras vidas la oración, como dice el hermano. Dios les bendiga. Este era mi aporte y ese era el testimonio que les quería compartir. Porque Sí. sí vi Ujú, los resultados a través de ese chico y los vi y me pareció muy, muy, muy bonito ujú, que el Señor hubiera permitido de que yo ministrara a esa alma, porque el valor de un alma no tiene precio. ujú, Y ujú, pues yo creo que va a ser restaurado ese chico. Bueno, Dios les ujú. bendiga, ese era mi aporte. Sí, gracias, Diego. Sí, obvio que es bueno para la persona, pero también le fortalece a uno ver que Dios a veces responde nuestras oraciones con un sí. Y a veces hasta nos sorprendemos de, wow, Dios, yo pedí, yo oré eso en tu nombre, pero según tu voluntad, pero hasta a veces nos sorprende cuando Dios nos da un sí. Bien, gracias. Amigos, vamos a leer Lucas 11 1 a 13. ¿Quién quiere leer? Oye, vi la mano de Fanny. ¿Fanny quería leer usted? Quería aportar un poquito en respecto por mi experiencia propia. Hágale, hágale. Perdone, la oración, respecto a la oración que están hablando los hermanos, yo puedo decir que la oración, siempre que esté la persona preparada, haya perdonado sus enemigos, sea una persona limpia, sea una persona constricta para Dios, la oración tiene poder.
y con la oración puede levantar mucho. Aún como Jesucristo resucitó a los muertos, así también puede revivir una persona que esté en coma en un hospital, porque la oración tiene poder. Y yo no creo que puede decir un pastor, no tienes que orar por los católicos. Eso es mentira del demonio, se puede decir del diablo, como dicen. ¿Por qué? Porque si nosotros oramos ante y pedimos a esa gente que comparta, Dios les va tocando el corazón a cada uno porque nosotros somos esa semilla. ¿Acaso que a nosotros no nos han hablado para convertirnos? Y muchas oraciones y muchos pedidos. Aquí estamos, pastor. Entonces, ¿de dónde salimos? De catolicismo. Entonces, Dios, cuando toca el Espíritu Santo, nos renueva, nos hace entender, nos hace comprender que todo lo anterior ha quedado en el pasado. Entonces yo le digo al hermano que sáquese YouTube, que habla por, como digamos, televisivamente, que siga adelante, que no se deje cortar del enemigo, que siga adelante, porque él va a recorrer, va a hacer que se arrepientan y vengan a Cristo muchas almas, porque no es de un día, a veces toca muchos días, mucho tiempo, pero llegan, se arrepienten y se convierten. Sí, es el propósito de orar por los demás, de convertir, que por Jesucristo, que por la palabra se convierta la gente. Ahí está el apostolado, ahí está Cristo hablando a nosotros. Eso es, pastor, gracias. Gracias, Fanny. Muy, muy bien. Gracias a usted. Y bueno, sí puedo Listo. leer también. Bueno, ok. 1 a 4 usted, 5 a 8 Sergio y 9 a 13 Jonathan. ¿Qué les parece así? 1 a 4, lo que está en la pantalla o igual en su Biblia en casa. Lucas 1 a 4 Fanny. 5 a 8 Sergio, 9 a 13 Jonathan. Ya, la palabra Listos. de Dios se lee en el poderoso del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Juan y la oración. Versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oren, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosnos hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gracias, Fanny. 5 a 8 Sergio. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y darte. Os digo que, aunque no se levante al dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Ujú. Gracias, Sergio. Me encanta esa parte. Jonathan, 9 a 13 por favor. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Por qué? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en el lugar
Perdón, que me perdí. Le dará pescado, o si pescado, en el lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que les piden? Wow. Mm, Me encanta, me encanta. Gracias, Fanny, Sergio, Jonathan. Clara levantó la mano, quiere hacer una pregunta o algo. Bueno, pastor, en la parte donde dice, les digo que aunque no se levante a darle para darle pan por ser su amigo, sí se levantará por su impertinencia a darle cuanto él necesite. Esto a mí me mató. Ese pedacito a mí me mató. Hasta yo he llorado. O sea, saber que si le pedimos al Señor y Él en ese momento no va a dar eso, pero nada más por nuestra impertinencia, por nuestra insistencia, Él va a estar ahí y nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Eso, para mí eso es maravilloso. Para mí eso es una cosa demasiado grande. Esas letras para mí, bueno, me tienen aquí soñando, soñando despierta, de verdad que Dios es maravilloso. Ujú, Esa es, ujú, ese es mi aporte, de verdad que me ha tocado mucho esas palabras. ujú, ujú. Disculpe. Sí, o sea, bueno, la pregunta que sigue es dónde vemos el amor de Dios en esta historia, pero Clara habla al respecto con su aporte de Dios no se molesta con nosotros. Dios no se molesta de, ay, dejen de molestarme con es que oren una y otra vez. Pues humanamente a veces nos molestamos, ¿verdad? Y bueno, como en la historia de, no, pues voy a dárselo nada más para que deje de molestarme. Dios quiere esa clase de insistencia, pero no se molesta, lo quiere. Esta historia está en la Biblia porque Jesús nos enseña que Dios quiere que sigamos y sigamos orando al Padre. Bien, gracias, Clara. Qué grandes, bondados. Es la bondad de Dios que se ve en la historia, en el comentario de Clara. Fanny, dónde ve usted el amor de Dios en Lucas 11? ¿Cómo te muestra esto, que Dios es amor? Bueno, yo veo que Dios es amor porque Él con tanta paciencia nos da un ejemplo, cómo orar el Padre nuestro. Y Ujú, entonces los discípulos le dicen, enséñanos a orar. ujú, Y Jesús les enseñó a orar. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que haga tu voluntad y no nos metas en tentación, que eso también a mí, como dice la hermana, me provoca, como digo, admiración, porque mire lo que Dios mismo, Dios siendo Jesús, dice, no nos metas en tentación, así como dice, dice aquí, más líbranos del mal. Entonces, Dios, su amor, está pidiendo que nos libre del mal, porque la oración, como se dice, tiene poder, ¿no? Imagínese, y con el ejemplo que nos da Dios, ahí está el amor de Dios, como Él con su digno amor, con su santidad nos enseña cómo orar, y Él no dijo no, ujú. Él no reprochó, pero yo quiero saber también, además, si esto solo es un ejemplo o se debe repetir, porque yo sí repito el Padre Nuestro siempre, antes de todo. Sí, Fanny, pues primero su aporte es cierto. Qué grande es un Dios que siendo el Padre en el cielo, aún así no lo ve como pequeña cosa escucharnos a nosotros, pequeñito yo, y Dios quiere escucharme. ¡Wow! ¡Qué grande es Dios! Y todo lo que viene en el Padre nuestro es amor, de que, wow, Dios. Dios
quiere reinar en usted. Dios quiere reinar entre nosotros. Dios quiere darnos el pan de cada día. Dios ya nos ha perdonado nuestros pecados. Dios no, está atento de nosotros en el momento de tentación. Wow, es puro amor atrás del Padre nuestro. Y sí, Fanny, yo digo que ambos están bien. Se puede orar el Padre nuestro tal cual. No como van a repetición de que, ok, sí, como magia, como ya se ha mencionado, de, ok, si hago 25 Padre Nuestros, va a pasar tal cosa. No, pero claro, hasta yo suelo por ejemplo, en un servicio, sí, solemos, servicio de adoración, sí. Solemos orar el Padre Nuestro tal cual. Em, pero también es una lección de cómo orar. Eh, Podemos, de cómo hablar con Dios, pues como Padre Celestial, cómo pedirle para lo físico, ¿verdad? No voy a pedir un millón de pesos, un millón de dólares, no, voy a pedirle lo que necesito para hoy. ¿Cómo voy a solamente orar que Dios me perdone? No, también voy a pedir que me ayude a perdonar a los demás. Bueno, así en adelante. Así que ambos, Fanny. Se puede orar tal cual, pero también es una clase de cómo orar. Disculpe, yo le hago esa pregunta porque, bueno, yo me siento a veces incómoda cuando le he escuchado a mi sobrina, le he escuchado hacia personas. Ahora, Padre nuestro que estás en los cielos. Y de ahí empiezan con otras palabras de que no concuerda. Entonces yo digo, Dios mío, ¿por qué? ¿Estaré haciendo mal yo? Por eso era la pregunta. Sí, no, pero está bien también orar así como lo hacen, de orar tal cual, una línea, y después uno también agrega lo suyo. Está bien, está bien. Tenemos mucha libertad en cuanto a la oración. Sí, entonces ambos están en el bien. Lo importante es orar a Dios conforme a su voluntad, dentro de lo bíblico, ¿verdad? No voy a pedir cosas malas, pero pues sí. Bien, bien, Fanny. Excelente pregunta. Ok, la pregunta es, ¿dónde vemos el amor de Dios? Ya respondió Fanny. Vamos con Luis. Luis Usca. Este, ¿A quién le quiero, a la hermana decir que dijo que está cuando Jesús le enseñó a orar? Ahí se ve el amor de Dios, sí, pero ¿sabe por qué, pastor? Porque antes, en esa época, dice que los fariseos escribían oraciones para que reciten sus discípulos. Y por eso dice así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y aquí vemos el amor y la bondad de nuestro Señor Jesucristo que les enseñó, les dio un modelo casi, o sea, perfecto para orar a Dios. Mm. Entonces, esto es un poquito escudriñando, entonces encontré esta parte que dice que desde de ahí viene que los fariseos escribían oraciones para que repitan sus discípulos. Ujú. Entonces, por eso que también Juan hacía lo mismo. Entonces, ellos dicen, como Juan enseña a sus discípulos. Y yo también veo el amor de Dios es en el último versículo, Ujú. que Está dice que buenísimo. Dios nos va a dar el Espíritu Santo. Ajá. Ese sería mi aporte para que los otros hermanos puedan aportar también. Ujú. Gracias, Luis. ¿Qué tan fácil es solamente pedir por lo físico, eh, pero no, poco pedimos, Dios, envíame tu Espíritu Santo. Uf, esa oración siempre Dios quiere responder con un sí. Es que hay oraciones, amigos, si oramos algo que Dios no ha prometido. Por ejemplo, si yo digo, Dios, por favor, hoy restaura mi salud. Pues Dios no ha prometido restaurar mi salud hoy, ¿verdad? Tal vez Dios quiere que me espere, como Pablo con el aguijón en su carne, ¿verdad? Pero si oramos algo que Dios siempre ha prometido, por ejemplo, Dios tal cual dice aquí, sí, que si pedimos el Espíritu Santo, el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Tal cual, o sea, hay oraciones que siempre van a ser respondidas con un sí, ¿verdad? Excelente aporte, Luis. Pidan hoy, amigos, que Dios te envíe, que Dios les envíe el Espíritu Santo. Diego. Eh,
Ujú. Sí, sí. Pues, pastor, ante la situación de la oración sobre el Padre Nuestro, pues desde mi punto de vista, así como muchas veces repetimos los salmos, porque todos repetimos los salmos, oramos basados a los salmos, podemos orar también. Ujú. Sí, sí, Diego. Ay, perdón, lo perdimos. A ver, Se fue. yo creo que se fue el Diego. Le escucho. Ahí Basados sí. al Padre Nuestro. Ahora sí. Sí, ahora sí. Otra vez, Diego. Bueno, pues así como repetimos los salmos, así podemos repetir el Padre Nuestro y Ujú, usar de modelo de oración el Padre Ujú. Nuestro, pues para ujú, nosotros presentarnos delante del Padre. El ujú, Padre Nuestro quedó plasmado en la Biblia. Lo podemos Ex- repetir cualquier cantidad de veces. ujú, Lo que Eso no es lo podemos que repetir son las oraciones que quizás de pronto nos hayan dejado de otros, a ídolos, a santos, a cosas así por el estilo. ujú, Me llamó mucho la atención eh, Jeremías 44, que habla sobre la diosa de los cielos. Jeremías habló sobre eso. Dijo, no oren a la diosa de los cielos, más bien oren a Jehová, el Dios Padre y Todopoderoso. Él hablaba sobre eso. Pero pues los israelitas se desviaron de eso y pues obviamente tuvieron sus consecuencias a un futuro. Y ante el amor de Dios, pues yo veo el amor de Dios. Y bueno, esa fue la respuesta sobre la oración. Y el amor de Dios yo lo veo en el capítulo, en el versículo número 13. Si vosotros siendo malos, o sea, habla sobre nosotros, o sea, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, sí, damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, o sea, coloca primero que todo la naturaleza de nosotros, la naturaleza pecaminosa de nosotros. Ustedes siendo pecadores dan buenas cosas a sus hijos, tu Padre Celestial, que es santo, grande y omnipotente, cuanto más no dará, él dará el Espíritu Santo sobre vosotros para que interceda. Obviamente en capítulos más adelante, en libros más adelante, encontramos que el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros y eso me parece fantástico. Ahí yo veo bastante el amor de Dios y en sí, ese versículo. Ese es mi aporte, pastor. y sí, y sí. Gracias, gracias, Diego. Jonathan. Sí. Bueno, yo en el versículo que veo el amor de Dios, en el versículo 2 Ujú, que me gusta porque cuando Jesús les enseña a hablar a sus discípulos, dice, Padre nuestro. Y ahí está la clave, que, que, que como todos seres humanos, eh, tenemos unas preguntas siempre que los seres humanos se hacen. ¿Para qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? O quiénes somos, tal vez, ¿viste? Y yo veo que acá en este versículo eh, Jesús nos da una identidad, ujú. porque podemos decirle Padre, Padre nuestro. O sea, ¿qué identidad nos da? De hijos. Wow. Eh, y eso es lo más maravilloso, de que de ser criaturas, hoy somos hijos de Dios y podemos llamarlo Padre, Padre. Entonces cada vez que oramos podemos, como el mismo Pablo oraba, Abba Padre. Y esa es una libertad que solamente Jesús nos la dio. Así que aprovechar también eso. Y sí. Eh, de paso digo que en esa cultura, en ese tiempo, decir Padre orando una locura para los judíos.
Imagínate que Jesús estaba enseñando a los discípulos y dice, Padre, eh, los judíos lo querían matar, ¿viste? Porque era Mm, como una blasfemia. Pero bueno, sin embargo, hoy pasan los años y esa palabra está ahí, no cambia, no se mueve. Y hoy nosotros tenemos la revelación plena en su Hijo, en Jesucristo, y entendemos que Él nos ha dado una nueva vida y una identidad. Hoy ya somos hijos y podemos decir, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. ay, claro que sí. Muy, muy bien, Jonathan. Siempre es bueno, sí, cuando se habla de Dios como Padre. Eso nos recuerda de quiénes somos, sus queridos hijos. Y bueno, bueno, amigos, mucho más que se podría decir. ¿Qué vamos a orar entonces? Que Dios nos obre en nosotros, pues que nos ayude a orar en el Espíritu Santo. em, y que mi voluntad se conforme a que se conforme a la suya, ¿verdad? Que Dios nos dé confianza y un espíritu insistente, persistente, que persevera en la oración y saber, la confianza de saber que el Padre Celestial me está escuchando y me va a responder según su sabiduría y su voluntad. Muy bien, amigos. Ok, entonces, orar con y por otros es el hábito 4. Hemos estado hablando toda la hora. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 16 a 18. O sea, Dios quiere que oremos en todo momento. Em, es lindo ver la vida de oración de Jesús. Es esencial. Nosotros somos discípulos de Jesús, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos a seguir sus enseñanzas, pero también vamos a seguir su ejemplo. La Biblia habla de Jesús que está orando en la mañana, que sube al monte para orar, o sea, a solas, ¿verdad? Que se retire a un lugar apartado, que ora antes de elegir sus discípulos, o sea, ora en un momento clave en la vida, ¿verdad? Em, Tal vez te vas a casar o vas a pedirle matrimonio a alguien o vas a empezar te ofrecieron un trabajo o algo importante está pasando en tu vida, pues oren, oremos como Jesús. Oró Jesús en un momento de angustia en Getsemaní, ¿verdad? En la noche en que fue entregado Jesús, oró por sus enemigos desde la cruz, oró Jesús en muchos momentos y nosotros también vamos a orar. Ahora, según las escrituras, ¿qué es la oración? Es la comunión del creyente que está del creyente. Es el deseo de bueno, dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. O sea, la oración es una conexión con Dios, como ya hablamos. Esto se puede, la oración expresar, o sea, en voz alta, ¿verdad? Pero pues si el corazón está vacío, pues no, eso no quiere Dios. Dios quiere, si estamos orando, que estemos orando de corazón. Eso quiere Dios. Una oración puede ser en voz alta o en silencio, ya saben eso, porque para Dios lo importante es el corazón, ¿sí? Dios también quiere que sepamos que la oración es escuchada por Dios. Él sí nos escucha, porque dice en 1 Pedro 3:12 que los ojos del Señor están sobre los justos. Sus oídos están atentos a sus oraciones. Imagínense, 8.000 millones de personas en este mundo, pero cuando vos orás a Dios, le es importante. Él quiere escucharte.
Qué lindo saber eso. Y también en la oración, por medio de Jesús, por supuesto, nos acercamos a Dios como nuestro Padre Celestial. Efesios 3:12, por ejemplo, dice que en Él, o sea, en Cristo, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios, ¿sí? Entonces, o por ejemplo en Romanos 8, cuando habla de que a ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los hace esclavos, ¿verdad? No, que los esclavice. No, sino recibieron un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Romanos 8:15 es que ya uno mencionó aquí. Oramos claro en el nombre de Jesús porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el hombre, el cual se dio en rescate por todos. Así que por eso es bueno orar en el nombre de Jesús. Y pues Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará, se lo concederá, ¿sí? Ya hablamos, oramos conforme a la voluntad de Dios, porque orar es adorar, oramos en arrepentimiento, oramos para pedir, oramos para dar gracias, oramos para amar a otros, oramos buscando la voluntad de Dios. También, amigos, todo esto aquí se puede hacer con alguien, por alguien. Si alguien se te acerca y está cargado de pecados, dice, ay, no, que hice esto, que he estado batallando con esto y aquello. Cuando usted ora con la persona o por la persona, usted puede hacer una oración intercesiva, ¿verdad? O sea, de parte de alguien, es lo que quiere decir la intercesión. Usted puede orar una oración de arrepentimiento y decir, Dios Padre, estoy aquí con Joel y tú sabes, Padre, que él ha estado batallando, que ha caído en pecado, pero él quiere que le perdones. Él reconoce y bueno, yo puedo orar por la persona, ¿verdad? Em, También podemos dar gracias. Si alguien está con nosotros y tal vez está feliz por algo bueno, siempre podemos dar gracias, que la cosa va bien o mal, siempre podemos dar gracias. Eso también cambia la conversación porque nos ayuda a ver que siempre, siempre, siempre podemos darle gracias a Dios por algo, ¿verdad? Bueno, estos son unos comentarios. Ya se mencionó esto, la oración no es una forma de manipular la voluntad de Dios. No es como lo hacen en muchas iglesias si lo declaras, Dios te lo va a dar. No, solo si es conforme a su voluntad. No, he escuchado lo peor de que no, si tú declaras en el nombre de Jesucristo que esta camioneta nueva va a ser tuya, decláralo en el nombre de Jesús y no, horrible es eso, horrible, eso es una blasfemia. Están, piden y no reciben, bueno, no, a veces no recibimos porque no pedimos, pero a veces pedimos y no recibimos porque estamos pidiendo algo solamente para nuestros placeres. Em, Bien, ok, eso queda fuera. También orar a otros, en otros nombres aparte de Jesucristo, ¿verdad? De a la Virgen María, a otro santo, a cualquier otra cosa. No sé, no está permitido en la Biblia. O decir, ok, si oro en cierto lugar es más poderoso. Em, si oro en la iglesia o si oro o si tengo en algunas iglesias tienen como ¿cómo le dicen? Es como un trapo de oración, no sé cómo le dicen, pero, mire, con esta agua bendita, o con esto que, eh, aceite de unción, tu oración va a ser más fuerte, más poderosa. No, todo eso es
mentira. Pero bueno, orando por otros, ¿cuáles son algunas cosas a tener en cuenta? Primero, la oración siempre debe ser enfocada en Dios, no en la persona, no en nosotros. Recuerdan el ejemplo de dos, la parábola que contó Jesús, dos fueron al templo a orar y uno, el fariseo, oró acerca de sí mismo. Ay, Dios, gracias que soy tan bueno, que yo diezmo, que yo doy, que yo no, ni siquiera soy como aquello que es él, aquel que está allá. Yo ayuno 2 veces a la semana y todo eso. No, Dios no quiere que oremos para elogiarnos a nosotros mismos, para presumirnos. No, más bien la oración que le agrada a Dios es el cobrador de impuestos que estaba en la esquinita diciendo, Dios mío, ten misericordia de mí, un pobre pecador. Y golpeaba su pecho. Es, eso es lo que quiere Dios que oremos con humildad en el corazón. Ahora, orar con otros también es una expresión de unidad. Em, entonces, eh, por eso, sí, vamos a tener cuidado podemos orar con alguien que, que tal vez todavía no tiene la misma fe que tenemos, pero ellos están creciendo, están escuchando, están abiertos a escuchar. Pero si alguien ya está muy endurecido, trae el corazón duro y está rechazando la palabra de Dios, si alguien está rechazando la verdad de la palabra, puede haber un momento en que decimos, bueno, veo que no compartimos la misma fe, entonces no puedo orar con usted porque usted está rechazando la palabra de Dios, pero yo voy a orar por usted. Sí puede haber momentos así. Ese fue un tema que se tocó antes. Entonces es muy diferente. Si alguien está abierto a escuchar y a crecer, pero si alguien está rechazando a nuestra cara, o sea, muy obviamente, sí puede haber un momento en que decidimos no compartir esa unidad con alguien. Ujú. Pero igual podemos amarlos y orar por ellos, pero tal vez no es lo más prudente orar con ellos en ese momento. Em, Obvio que también Dios quiere que oremos con los que necesitan, los que estén en el hospital, los que estén en la cárcel, que los visitemos y oremos por ellos, los que tienen cualquier necesidad, que sea física, espiritual, tal vez alguien pasó una mala situación y necesitan apoyo emocional, espiritual. Queremos estar pendientes de ellos. Bien, y esto, amigos. Con esto también deseamos que Dios abra corazones para escuchar la palabra y que tengamos oportunidades para compartir la palabra con ellos. Les doy un ejemplo de las oraciones de Pablo, ¿sí? Dos ejemplos. Aquí hay uno de Efesios 1:16 a 18. ¿Alguien podría leer estos versos? Em, Efesios 1:16 a 18. ¿Cómo ora Pablo por los efesios? Es muy lindo. No está pidiendo aquí simplemente pan diario, que es bueno. No está pidiendo una sanación física. ¿Qué está pidiendo Pablo aquí? Clara, por favor. Efesios 1:16 a 18. Y dice así Efesios 1:16 al 18. No ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ah, gracias, Clara. Yo veo esta oración y digo, wow, a veces mis oraciones son tan superficiales, solamente enfocándome en lo aquí y ahora, y en lo visible, en lo físico, en lo tangible, pero wow, qué profunda es esta oración. ¿Qué es lo que pide Pablo?
pide que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, les dé espíritu de sabiduría, que les revele, que les dé conocimiento de Él, que les dé luz necesaria, que les dé esperanza, riquezas espirituales. ¡Guay, qué lindo! Esa clase de oración quiero hacer por ustedes y que ustedes hagan por otros. Em, o sea, sí pedimos pan nuestro de cada día, sí pedimos todo tipo de cosas, pero a la vez que oremos de manera profunda por la gente. Este también es lindo. Ey, perdón. eh, el último para hoy, Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3. ¿Alguien podría leerlo? Primera de Tesalonicenses, último verso para hoy. Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3. ¿Alguien podría leer? Bueno, Clara, otra vez. Adelante, Clara. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo que es fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso sí, es muy lindo lo que ora Pablo por los tesalonicenses. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Para el miércoles ya les voy a estar mandando la información para el proyecto final. Es muy sencillo. Vamos a leer 16 capítulos, Marcos 1 a 16, en 16 días, así tal cual. Y les voy a encargar un guión en que pueden tomar un apunte, un comentario cada día. Su comentario puede ser relacionado con los 5 hábitos. ¿Me explico? Miren que aquí veo a Jesús haciendo el bien a la gente. O, miren que aquí veo a Jesús orando por la gente. O, miren aquí veo a Jesús que la está pasando con la gente, conviviendo, ¿verdad? De hábito 3. O sea, pero igual, si quieren hacer otro comentario, pueden. Pero sí, si ven los hábitos, los 5 hábitos en acción, en Marcos vamos a mencionarlo, pero igual, cualquier otro comentario es bienvenido. Para la lección 8 les voy a compartir lo mismo, un video, una lectura, una preguntita, pero nada muy, muy fuerte. Vamos a comenzar el proyecto el jueves, ¿sí? El jueves vamos a empezar la lectura guiada. O sea, Marcos 1 va a ser jueves, Marcos 2 va a ser viernes, Marcos 3 va a ser sábado, así en adelante. Pero no se preocupen, yo les mando la guía y todo, yo creo que con eso todo va a quedar en claro. Ok, se nos acabó el tiempo, mis queridos amigos, vamos a orar, ¿ok? Oremos. A la Romanita le también Ay, perdón, dos escucho un poco de ruido. Listos, oremos. Padre, Padre Celestial, yo pido en oración por este grupo que el amor tuyo abunde aún más y más en ellos, en todo conocimiento, em, que ellos estén llenos de frutos de justicia, los frutos que vienen por medio de la fe en Jesucristo. Yo oro por ellos, Señor, que siempre que siempre ellos hagan actos de fe. Te doy gracias por su trabajo en compartir la palabra, el fruto de amor que está creciendo en ellos por su sufrida esperanza, como dice Pablo, y por su perseverancia en este curso. Señor Dios, te pido que hagas de ellos sembradores de tu palabra, que estén sembrando en sus hogares, en sus comunidades, y si es tu voluntad, en iglesias, grupos de estudio, grupos de fe, como sea, Señor, pero que se haga tu voluntad en ellos y por medio de ellos. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. que Bien, quiere que le vean amigos, las muchas gracias y que tengan un